Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Interruptor. Seguimos disfrutando de nuestra semana de escritores, donde los mejores escritores nacionales vienen a contarnos sobre cómo escriben. Ahí está sentado Matías Correa. Él estudió filosofía en la Universidad de Iowa, lo invitó a ser miembro honorario de su programa de escritura. Ha trabajado impartiendo clases en distintas universidades, escribe de cine en distintos medios. Además tiene varios talleres de literatura. Su novela Autoayuda ha sido aclamada por la crítica. Alberto Fuguet dice que es de la escuela de Donoso, Cheever y Jay McInerney, así que es fino. Además que el equipo del Interruptor lo encuentra taquilla, y para nosotros taquilla es una buena palabra. Así que siéntete en terreno amigo. Gracias. Muchas gracias por venir a hablar de tu proceso creativo, porque yo siempre lo he dicho, estamos en una economía súper creativa y la gente necesita a veces rebotar con personas a las cuales le dé bien. Partamos primero con tu formación. Quiero advertir que las preguntas han sido similares entre todos los escritores que han venido acá, para que no se espanten. La primera, que es un poco ciútica, pero ¿un escritor nace o se hace? ¿Qué pensáis tú? Se hace, claramente. ¿Cómo? Leyendo. Sobre todo leyendo. Leyendo y equivocándose con la mayor elegancia posible, pero equivocándose mucho, probando y leyendo también mucho. ¿Qué es lo que hace que leer influya en que tú te transformes en un escritor? ¿Podría uno escribir sin haber leído nada? ¿De qué manera te mejora leyendo? No sé, es simple. Como yo parto de la base de que si te gusta leer es porque lo pasas mejor con un libro que estando a solas o acompañado. Y luego que uno escribe a partir de quienes leen. O sea, de quienes tú lees. Ok. A ver, desarrolla un poco esa idea que me interesó. Nada, no sé, muy simple. Leíste mucho a Salgari cuando eras cabro chico, probablemente a los 15 vas a estar escribiendo como Salgari, si es que después leíste a Verne súper bien, y probablemente vas a estar escribiendo como Verne. Durante un tiempo hubo mucho, no sé, veinteañeros escribiendo como Bolaño, porque estaban todos los veinteañeros leyendo Bolaño y está súper bien. ¿Y tú qué es lo que leías? ¿Qué es lo que leías y que tú notáis un poco que se transforma en tu estilo, en tu escuela? Yo leí de todo, siempre. No sé, me gustaba desde Carl Sagan hasta John Cheever, pasando por Donoso y leyendo a Manuel Rojas, no sé, qué sé yo. ¿Y tú, para ti, qué es lo que es ser escritores? ¿Simplemente tú lo reduces como al papel y a la palabra escrita? Porque pareciera que hoy en día existen tantas plataformas, y plataformas donde yo creo que personalmente los escritores se pueden desarrollar, como por ejemplo las series de televisión o el cine. ¿Tú crees que una persona que ve muchas series podría terminar siendo un buen novelista? O sea, sí, claro que sí, pero depende de la forma de vida que intentes cultivar. No es solamente ver un montón de series ni leer un montón de libros, sino que es tratar de imprimir cierta como disciplina o intentar entenderte como que lo que más importa son los libros o que lo pasas mejor ahí, qué sé yo. Cuando me habláis de estilo de vida, tiene que ver un poco con qué otras cosas. Como con ser desadaptado de repente, como ayer contaba Paulina Flores, con ser rebelde, con sufrir, con transformar el sufrimiento en escritura. ¿A qué te refieres con estilo de vida? No sé, está esa cuestión de que de alguna manera los libros son como lugares de acogida, como hogares de acogida. Okay. Estáis medio botados. Resulta más fácil dialogar con alguien que no está respondiendo y que solamente te está hablando. Eso es excelente, eso es excelente. Tiene que ver con eso, creo. Yo una vez leí una frase de Susan Sontag que la encontré muy buena, que decía que uno, en el fondo, cuando escribe, y aunque publique, uno está escribiendo para uno. Sí. ¿Tú estás de acuerdo? Que sí, ese sí no fue muy de acuerdo. Es que es tramposo. Lo de escribir para uno, siempre creo que es tramposo escribir para uno, porque ese es como una especie como de mandato o imperativo ético. Como que sea honesto contigo mismo, no sé, y está súper bien, pero no es suficiente. Porque siempre estáis dialogando y conversando con otros, entonces tenéis que
de una u otra manera como forzar cierta empatía o cultivarla para ganártelo. ¿Por qué? Porque entre leer un libro cualquiera y y ver una serie cualquiera, una peli o perder el tiempo del modo que tú quieras, hay mucha competencia. Entonces, como que alguien permanezca contigo a través de una página es difícil. Tú cuando piensas en el público en el cual vas a escribir o lo tienes presente, ¿tienes presente un público específico? ¿Tratas de ser lo más amplio posible? ¿Cómo te relacionas con eso? Porque imagino que mientras más amplio el público, más dudas quedan, ¿no? Como, ¿cómo puedo agradarle a mucha gente? ¿O tomas la opción de escribirle a gente que tú conoces y que te podría conocer más, por ende enganchar? ¿Me explico, no? Sí, Okay. como que por un lado, no sé, me gusta a veces escribirle a mi vieja, a veces escribo pensando en alguno de mis hermanos, algún amigo en específico. ¿Tenés claro a quién no le escribí? Asumo que somos todos idiotas, fundamentalmente. Y tratarte... O sea, no sé, yo me siento muy tonto en general. Y hablarme con simpatía me resulta grato. Así también creo que tratar con cierto cuidado a mi vieja, a mi hermana, a mi amigo, me funciona bien. Ahora, tú impartes talleres de escritura. Sí, no. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? Porque por un lado es absolutamente charlatán pensar que uno va a andar enseñándole a la gente cómo escribir. Pues. Es como enseñarle a la gente cómo hablar. La gente ya sabe cómo escribir, la gente ya sabe cómo hablar. Pero me interesa eso, porque estuve en un taller como 5 años y la verdad es que aprendí N a escribir y me enseñaron ahí. Mi impresión es que al final lo que uno aprende es a leer de una manera más neurótica. Ya. ¿Qué significa leer de una manera más neurótica? No sé, pues, qué sé yo, el lenguaje no es transparente. Cosas como esas, ¿cachai? Okay. De repente descubrir que la sintaxis, que por muy espontánea que pueda ser la manera en la cual tú ordenís palabritas para formar una oración, no es tan arbitraria, o esa pulsión visceral que de repente sientes como por vomitar, sea lo que sea que quieras contar, puede ser encauzada de una manera más eficaz. Ya, pues, pero todo lo que me estás diciendo es aprender a escribir. No, porque no son lecciones para escribir, sino que son más bien pautas o sugerencias para corregir o para enmendar. Entonces te cambio la pregunta. ¿Qué es que todos nazcamos sabiendo escribir? Que todos formamos parte de una comunidad, que en una comunidad hablamos más o menos de una misma manera. Y eso es más o menos que todos sabemos, que todos nacemos aprendiendo a escribir. ¿Y por qué crees tú entonces que las instancias de taller, o cualquier instancia pedagógica, formativa o lo que sea, meramente te sirve para prestarle mayor atención a lo que estás haciendo, a cultivarlo como algo importante, no como algo trivial, y además a darle como cierta, no sé, como concederle cierto decoro a la manera en la cual tú lees y miras, prestar atención. Ok, cuando tú dices que en los talleres, y yo sé que hay mucha gente que a lo mejor quiere escribir, en el sentido clásico de la palabra, escribir un cuento, escribir una novela, y como que no logra que sea importante en su vida. ¿Qué hace que una persona se tome la escritura como algo importante? ¿Cómo lo ves? Porque imagino cuando estáis en tus talleres tú como que podéis como cachar quiénes se lo van a tomar en serio y quiénes no. ¿Cuáles son las claves que tú veis en una persona que va hacia un camino a tomarse la escritura como algo importante y cuándo no lo es? No sé, está difícil. Supongo que tiene que ver con... Bueno, hablar del arte no siempre es muy fácil. Tiene que ver con el cuidado que uno tiene por el oficio, no sé. Y también por los otros. Si es que te vas a preocupar de escribir bien y de como que ganarte al otro potencial que tenía encima, eso implica que te importa un alguien más. Te importa ganártelo, convencerlo, persuadirlo. ¿Pasa mucho que la gente escribe sin importarle ganarse al otro?
Sí, yo creo que sí. ¿Y cómo, Mucho. cómo uno puede detectar, por ejemplo, cuando uno está haciendo mal la pega? ¿Qué es que Eh, no te importa el otro? ¿Qué es Porque que no eso, te importe el otro? Precisión, por ejemplo. En general, o no sé, o privilegiar ese como arranque voluptuoso y visceralmente emocional en donde pasan cosas que querís mostrárselas al mundo y que nadie te... No, no sé. ok, Contención. ok, O sea, ok, contención. ok. ¿Tú estás consciente del momento en el cual tú te definiste como escritor? ¿Te acuerdas de ese episodio cuando el ser escritor comenzó a formar parte importante de tu identidad y dejó de ser algo que tú hacías, sino que podía ir en tu tarjeta de presentación, por decirlo de cierta manera? ¿Te acuerdas cuándo fue ese momento? A mí siempre me han gustado los libros, lo he pasado muy bien con ellos. Siempre me gustó la idea de cómo estar ahí, involucrado con eso, me resultó siempre atractiva. Y sin embargo, a la vez le hice el quite. ¿Por qué? Porque encuentro que es un oficio un poco, no sé, ingrato o difícil, qué sé yo. Y no sé, yo estudié filosofía porque no quería estudiar literatura y no quería arruinar la literatura estudiando literatura. Estudiando filosofía parecía que podía estudiar libros más difíciles que yo solo no me iba a leer por ningún No motivo. quería arruinar la literatura para ti. Exacto, sí. Ah, ok, perfecto. Alguna Como vez, no conocer a un sé, famoso, que no lo quiero conocer para no sí, arruinarlo. sí, no sé, Ok. alguna vez en la universidad tomé como unos, no sé, tomé literatura clásica, literatura medieval y algunos ramos teóricos más y lo pasé pésimo, puta, lo encontré horrible. ¿Por qué? Eh, eh, no quería como viviseccionar como si fuera una rana. ¿Y por qué? Porque Una pareciera... novela que me gustara mucho, por Pero ejemplo, ¿por lo qué? Si encontraba es tan horrible. entretenido, ¿no? Pareciera que es tan entretenido, como si uno es fan de algo, tratar como de desarmarlo. ¿Por qué a ti eso no te parece tan interesante? No tengo idea. Game of Thrones, buena onda un Game of Thrones, ¿cachai? Lo paso bien, ¿cachai? Pero de ahí a hacer como, no tengo idea, metaética sobre Game of Thrones. Y hay gente que se comporta A mí así. me parece súper O, choro. Siempre me encanta cómo me meto como a analizar como discurso, análisis textual de Game of Thrones. Y de verdad yo lo paso chancho. No estoy diciendo que yo esté en lo correcto. Solo me interesa saber por qué qué magia es la que se mata finalmente. no tengo idea, es como... no sé si magia, es rico como que te sorprendan y ver al loco que está encapuchado y te resuelve todo el asunto. Me parece aburrido. Ok. Bueno, Sí. pero entonces íbamos en cuándo, ¿te acuerdas del momento en que tú te dijiste, sí, soy escritor y ahora me tengo que asumir como tal? No, tampoco, es que no. Yo estudio filosofía, entonces como que, de repente me invitaban al matrimonio de algún amigo, un compañero de colegio, y tú qué así, estudio filosofía, o soy filósofo, o qué sé yo. Ya era raro, entonces de ahí a, no, yo soy escritor, ya era como un paso más raro. Yo encuentro muy taquilla. Encuentro que es Sí, muy taquilla decirlo. sí, no sé, puta, como que los escritores cómo pagan cuentas, o los filósofos cómo pagan cuentas, en general es una pregunta que suele tener una gran incógnita. Pero yo creo que sobre todo Y a mí eso me incomoda siempre mucho. ¿Pero no crees tú que como que en esta era de la información, donde los escritores se pueden desenvolver en todas partes, de hecho, la visión personal mía es que creo que si tú vayas a trabajar en un medio de comunicación masivo, yo en lo personal y con todo el respeto al colegio de periodistas prefiero trabajar con escritores que con periodistas. Creo que los escritores saben organizar. Los editores periodísticos en medio escrito en general opinan distinto. No, pues yo lo tengo absolutamente Sí. claro, absolutamente claro. Por otro lado, no sé, pues tú en pegas, qué sé yo, comerciales como con marcas, por ejemplo, ahí sí me llama la atención como que a ingenieros comerciales o abogados o ante ellos, el que uno sea, el mote de uno sea escritor y filósofo, eso pesa más, no sé por qué. Pero dentro del rubro periodístico, en cambio, no. Es como, de hecho, es un vicio antes que una virtud.
Pero tú entonces no te presentas como escritor ahora. Puta, no sé, en mi LinkedIn yo soy asesor de contenidos. Ok. ¿Me puedes contar un poco cómo era tu infancia, la casa donde naciste y si crees que la educación que tuviste fue importante para poder terminar escribiendo una buena novela? Sí, de todas maneras. Fue importante. ¿Por qué? Porque ahí... Primero, cómo fue tu infancia? Si pudieras Puta, contármelo en el contexto de tu proceso creativo. Nací, ponte tú, no sé, en Vitacura. Fui a un jardín infantil. Cerca de Presidente Rasuris, creo. Ya, perfecto. De ahí... ¿A qué tipo de colegio fuiste, si pudieras definirlo? Puta, no, fue un colegio especial. ¿Cómo qué? Fui a un colegio de los Legionarios de Cristo. ¡Wow! Eso es un colegio especial. Fuiste, o sea, a un colegio muy religioso. Fue un colegio muy religioso. ¿Y en qué se notaba lo religioso o es solamente religioso de nombre? ¿Se notaba en la educación, en algunas cosas, por ejemplo, específicas? Sí, ponte tú un ítem que hoy día es como un poquito más cool que antes, creo, que es como habilidades blandas. Sí, ese era un colegio en donde le ponía las habilidades blandas, que para ellos eran... ¿Qué son las habilidades blandas? Nunca jamás en mi vida había para los escuchado católicos son valores, ok. como cosas que importan, y dentro del mundo, no sé, civil, eso significa habilidades sociales. ¿Y tú uno podría decir que tuviste entonces una fuerte educación religiosa? Sí, claramente. ¿Y de qué manera crees tú que eso influye en el tipo de literatura que haces hoy? Te voy a poner un ejemplo bien idiota y de cultura popular, pero lo voy a como adornar con algo snob. Camille Paglia dice que si Madonna no habría... ¿Por qué pusiste esa cara cuando dije Camille Paglia? No tengo idea quién es Camille Paglia. No, bueno, uno no tiene que saber quién es todo. Pero dice que si Madonna no hubiera ido a un colegio católico, no haría el arte que hace ahora, porque lo que hace ella finalmente es revelarse de toda esa iconografía. Tú, al haber estado en un colegio un colegio fuertemente religioso, ¿en qué crees que incide en el tipo de literatura que hace? Puta, por un lado, como virtuosamente, a mí me tocó como un colegio católico ochentero, noventero, y eso significa una moral o una vocación, sí, una vocación que tiende a lo normativo, y esa matriz formal al menos la incorporo. Tú no sé, yo soy un weón que disfruta teniendo conversaciones sobre sintaxis. Entonces, yo estudié filosofía, pero me caen muy bien las matemáticas. Entonces, entender el mundo en función de reglas que lo ordenan y que se pueden doblar y reformar, reformular. Sin querer, creo que lo aprendí eso ahí. Okay. Por otro lado, siempre está, no sé, si estuviste en algún colegio católico o con alguna figura de autoridad fuerte, es muy bacán tener algo con lo cual rebelarse. ¿Tú sentís que uno finalmente se revela de algo? Sí. O sea, yo estuve muy enojado mucho tiempo y lo agradezco, creo. ¿Y tenés otros compañeros como de tu generación que se dediquen a las artes con quien tú notís también de que existe una cierta rebelión de una educación religiosa? Te lo pregunto porque yo creo que la mayoría de los colegios de donde salen ciertos intelectuales son católicos. Yo creo que este es un tema que... ¿Tú creí? ¿En serio? Sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que la mayoría de los colegios como de cierta burguesía, que es de donde pueden salir varios artistas, son católicos. De hecho, como mal visto ir a un colegio inglés. No sé, yo estuve en un colegio, o sea, el Cumbres para mí es un colegio muy como noventeramente de élite. Hoy día creo que no tanto, pero en fin. Y de ahí, como de mi generación, creo que soy el único que se dedica a estas cosas. Hay algunas mujeres, pero que era un colegio paralelo, porque tenían hombres y mujeres separados, que se dedican a estas cuestiones. La María Paz Rodríguez, por ejemplo, ella también es escritora y salió de un colegio así. ¿Te acuerdas de la sensación
¿Te acuerdas de las primeras sensaciones que sentiste cuando comenzaste a mostrar tu trabajo? Sí, era... así, la primera vez que yo siento que como que mostré mi trabajo fue... Yo era muy chico y tenía como unos 23 y escribía para la zona contacto cuando tenía era una porquería de par de hojas de la Weekend. Y ahí había una sección de columnas que te la disputabas entre los columnistas que habíamos. Ah, estuve ahí. Sí, sí, es como esa cosa. Y fue rico, fue entre no sé, un regocijo vanidoso y pudoroso a la vez. Ok. Es un buen dínamo ese, Sí, ¿no? sí. Es un buen dínamo. Vamos a seguir conversando de eso. Quiero que hablemos justamente del narcisismo, porque pareciera que es tan mal visto hoy en día y yo creo que para ser artista tenéis que ser narcisista. Puede que a lo mejor esa no sea tu opinión. Yo los voy a invitar a ustedes a que vayamos a una pausa comercial. Puedes comentar el programa el día de hoy con el hashtag El Interruptor y volvemos inmediatamente. Estamos hablando con Matías Correa de su proceso creativo aquí en El Interruptor.